Yo no. Pero la familia de mi abuela sí. Mi abuela tenía una hermana que poseía algún problema mental. Tenía la mentalidad de una niña de 6 a sus 16 años. Esta misma hermana sufrió de un abuso por parte de un primo suyo, quien se aprovechó de su discapacidad mental. Mi bisabuelo, padre de ella, se enojó muchísimo y confrontó al primo que hizo esto. Ese primo tenía 30 años en dicho momento. Resulta que se armó un escándalo. Y como toda la familia vivía cerca de cada uno, se terminaron enterando. Mi bisabuelo tenía alrededor de 11 hermanos, y todos, excepto una de las hermanas, opinaban que no era culpa del primo por abusar de la hija de mi bisabuelo, sino que era culpa de ella por ser demasiado provocativa a sus 19 años. Mi bisabuelo no lo tomó bien, mucho menos cuando le dijo a su familia que su hija estaba embarazada. Querían que fuese abortado o regalado, ya que era un hijo prematrimonial. Mi bisabuelo decidió abandonar para siempre a su familia, mudándose a otra ciudad. Nunca se supo más nada. Y la única hermana de mi bisabuelo que coincidía en opinión con él, lo visitaba muy de vez en cuando debido a la distancia. Algo más, mi bisabuelo tenía un primo que era muy bueno y amado por la familia, y era visto como un pan de Dios. Él coincidió con los hermanos de mi bisabuelo. Esto dolió mucho a mi abuela y sus hermanas, debido a las crianzas de esas épocas. Mi abuela mantuvo la mayor parte de todo en secreto, y sus padres también, adoptando a su nieto, hijo de la hermana de mi abuela. El ex esposo de mi mamá abusó de mí durante gran parte de mi infancia. Cuando mi mamá se enteró, lo dejó, pero no lo denunció. Ella siguió en contacto con él, y él se casó unas cuantas veces más. Todas sus esposas tenían niñas. Un día vi sus fotos en redes sociales, tenía una nueva esposa, y su esposa tenía 3 niñas de 8 a 3 años. Yo llamé a su esposa, y le conté lo que él me había hecho. Ella lo dejó, y cuando mi mamá se enteró, me sacó de la casa. No me arrepiento, estoy segura de que ese hombre es un pechero, que elige a sus parejas por sus hijas, pero yo ya no puedo denunciarlo, porque a mí me pasó hace más de 15 años, y de las esposas que tuvo después de mi mamá, ninguna ha querido hablarme. Mi madre, mi hermana y mi exnovia confabularon para acusarme de violcero a mis sobrinas y a mi hija. Elaboraron un plan para quedarse con mi casa y mis propiedades, y de paso no pagar lo que me deben. Por fortuna, fui más astuto, ya sabía lo que planeaban, y había colocado circuito cerrado en mi casa. Todas las conversaciones estaban grabadas, y me preparé legalmente para eso. Al final todo salió a la luz, y demostré mi inocencia. Mi ex escapó a su país. Mi madre y mi hermana se disculparon, recuperé mis cosas, y mi relación con las mujeres de mi familia mejoró. Mi tío cortó contacto con la familia, porque mi abuela venía, desde muy lejos, a la ciudad a ver a mi mamá, pero no viajaba a verlo a él. Lo que sucedió no fue que mi abuela viniera, sino que mi mamá y mi tía la iban a buscar al pueblo, y la traían a sus casas. Ella ni siquiera tenía dinero para viajar por sí misma, y se podía perder en la ciudad, así que le dijeron que si él quería verla, que viajara desde su casa a casa de mi mamá o mi tía, dependiendo de dónde estuviera. Pero a él le parecía demasiado difícil viajar 1 hora para ver a su madre, además de que solo ha ido un par de veces a casa de mi abuela. Él es un idiota, incluso su hijo cortó contacto con él, porque él y su esposa son muy misóginos, insultaban a la esposa de mi primo, porque ella tenía hijos antes de casarse con él, además de que siempre lo trataron mal. Sí, tío Johnny, si ves esto, eres un pelotudo. Cortamos la relación con mi tía cuando mi mamá consiguió una casa para nosotros, y no incomodar a mi tía y su espacio cuando mi madre llegara de visita a mi país.
Mamá llegó de improviso, se quedó con nosotros, porque es obvio que quería estar con sus hijos y nietas, en lugar de quedarse a gastar el poco dinero que quería gastar en nosotros, en casa de su hermana, a cumplir los caprichos de sus insufribles y estúpidos hijos. Mi tía se dio cuenta de que mi madre había llegado a visitarnos, y que no se quedaría en su casa. Le envió una carta a mi madre, diciendo cómo la despreciaba por ser tan mezquina y mal agradecida, al no quedarse en su casa, para convivir, que era una pésima madre, y que me dio un mal ejemplo mientras me criaba, y que por eso soy así. Soy gay. Que no sabía que mi mamá, que gastaba al menos $800 en casa de mi tía, en comidas y regalos para sus hijos, tenía el alma tan negra, como para negarle cosas a sus sobrinos, a quienes les debía cosas porque nunca se acordaba de ellos, y que aparte, se lo merecían, por tener buenas notas y por ser inteligentes. Obviamente, hizo que mi mamá se sintiera como una basura, pero esto, le ayudó a darse cuenta quién era en realidad mi tía. Mi mamá es una mujer que evade problemas a más no poder, pero le hablé del karma y cómo funciona. No hizo nada, pero decidió cortar cualquier tipo de comunicación con mi tía. Han pasado 6 años desde ese entonces y el karma se encargó de pasarle factura por todo el mal que ha hecho. Sus hijos se justifican con el tengo buenas notas, soy muy inteligente para obtener cosas de las personas. Ahora, ella debe trabajar para mantener a su marido, quien es un holgazán bueno para nada. Una tía siempre dependía del dinero de mis abuelos, ellos la apoyaban. Cuando ellos se enfermaron, jamás vino a ayudar e intentó acelerar el proceso para quedarse con la casa donde vivía con mis abuelos. Al final, ellos fallecieron y ella jamás recibió nada. Corté relación con mis padres al irme de casa hace unos 3 meses. Desde niña, sufrí maltrato físico y emocional, me golpeaban por cualquier estupidez, y me hicieron sentir una inútil durante años, y siempre usaron la manipulación monetaria. A ti no te falta nada, te pagamos todo, etc. Cuando cumplí 18 años, quería trabajar y tener mi propio dinero, cosa que me prohibieron rotundamente, además de oprimirme y tratarme de puta, suelta, fácil. Durante meses, solo por tener un novio a los 19, novio que a mis 23 aún tengo. Eso fue una gota que colmó el vaso, e intenté huir de casa, pero no resultó. Los aguanté casi 4 años más, hasta que vino lo que colmó todo. Tengo 2 gallos de mascota, y uno de ellos picoteó a mi papá, y él respondió con violencia, golpeándolo. Cuando fui a defenderlo, me empujó y me gritó, amenazándome con matar a mi gallo, y se dirigió a la cocina a buscar un cuchillo. Quedé traumatizada ese día, y unos meses después, tomé mis maletas y me fui, junto con mis gallos. Ahora tengo empleo, vivo con mi novio, mis gallos, y mi vida es bastante tranquila.